Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra mesa de los miércoles, la mesa de mujeres. Vianey García, diputada de Morena. ¿Cómo estás, Vianey? Buenos días. Muy bien, muy feliz, feliz año. Qué gusto verlas en esta primera mesa del Igualmente, 2026. qué gusto estar aquí. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Azu, muy buenos días a todas, a todos. Feliz año. Feliz y año qué para bueno las tres. que ya estamos de vuelta acá porque ya los extrañábamos. Y luego casi no pasó nada. Bueno, ¿no? pasó O de sea, todo, ya o no nos sea, volvemos a ir ¿no? nadie de vacaciones. Paulina Rubio del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Paulina? Azucena, muy contenta de estar contigo. Feliz año, feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz todo. Bueno, pues Feliz ya. casi cumpleaños. Feliz casi cumpleaños Sí, para Vianey. Vianey. Y de Paulina, que son ¿Son de tocayas enero? del 15. cumpleaños. Ay, qué feo Son ser las de hijas enero, de la ¿no? Pascua. Pero mira, es la primera quincena, entonces dice uno, Son bueno, las está hijas de bien. la Pascua. Los de agosto y septiembre somos los hijos Sí, de las fiestas navideñas. Son de 9 meses, ¿no? Sí, A menos que sean, ¿cómo se dice? Octomexinas o... Yo fui 7 mesinas. 7 mesinas, Sí, poco. siempre muy inquieta. Eso te contaron. ¿Eres la Eso primera? eso dijo ¿Eres mi la mamá. primera? Sí. Bueno. No, pero mi mamá ya estaba grande, como que no tenía por qué mentir. ¿Cuántos años tenía tu mamá cuando te tuvo? Pues casi 30 y para esas Ay, épocas. ya estaba grande. No, mamá. pues es que ya, para sí, yo ¿no? tuve a mi hijo de 37 años ya. Sí, Pe- bueno. O sea, yo estaba muy grande. El doctor me dijo, qué bueno con su embarazo geriátrico y yo lo quería No es matar. cierto. Hoy así le llaman. Saludos después al de los doctor 30, Cava. Es terrible. Uy, no, imagínate a las mamás que tienen Eso de es hasta 45. violencia Sí, obstétrica. es violencia. Pero bueno, sí. ¿Enero qué? 15. 15. ¿Las dos? Las dos. Sí. Ay, Mira, mira, Capricornio. Uy, pues qué gusto. Capricornios. En enero lo malo de cumplir años es que todos estamos tratando de ponernos a dieta. Ay, De no tomar sí. alcohol, de hacer no comer pan, ejercicio. de hacer ejercicio, ¿no? Y entonces los cumpleañeros de enero deben sufrir. Claro. No, yo la disfruto mucho. ¿Sí? O Sí, los los de demás diciembre. están a Yo dieta, siento los que los demás. cumpleañeros entre el 24 y el 31, los que cumplen en ¿De esa diciembre? semana El 6 de perdida, enero. Sí. debe ser el peor momento. Pues es Nadie como se cumplir acuerda el 10 de ti, mayo todo también. el mundo está en Olvidado. pijama Sí. diario. O el 6 de enero te parten una rosca de cumpleaños. Sí, exacto. Está bien. Pienso que Y la rosca dura. Debería ser legal cambiar la fecha, ¿no? 100%. O sea, si nace el 6 de enero, permítanme cambiarlo al 8, 2 días antes, 2 días después. O el 10 de mayo, el 11, sí. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de anunciar el destino de Alejandro Hertz Manero. Por último, Presidenta, ya se sabe a qué embajada va a ir Alejandro Hertz. ¿Algún problema para conseguir ese permiso a dónde va, dónde podría acudir? Lo puedo ya decir porque ya fue, pero aprobado el beneplácito. Ok. Va a Gran Bretaña. Sí. A Inglaterra, sí. Ay, mira. Tiene que aprobarlo el Senado. Portar Y fatal. después- No han visto. Luego les damos la fecha. Gracias. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo ves, Laura? Pues ya fue, ¿no? Así como dice la presidenta, esa fue la frase que usó ahora en la mañana. Mira, Azucena, yo creo que, y se ha señalado en esta mesa muchas veces, México no tenía fiscal desde hacía tiempo. Él estaba en funciones, pero no se aparecía por ningún lado. Había casos grandes sobre política, sobre gobiernos vinculados con el narcotráfico, presidentes municipales, políticos de alto renombre, la Marina involucrada, también por supuesto gobernadores, y todos presuntamente vinculados y ninguno con una carpeta con un fin de justicia, y todas congeladas en el mejor de los casos. Cuando viene esta remoción, que por supuesto que es una maniobra de Morena y su presidenta y su régimen, pues hubo un señalamiento muy claro de Movimiento Ciudadano de decir, bueno, pues aun cuando el señor estaba ya de adorno, pues estas no son las formas, le queda un año para concluir que concluya. Pero aún así apoyaron el nombramiento Pero de aún así Ernestina. nosotros lo que hicimos fue poner sobre la mesa un decálogo, Ujú. porque lo que nos interesa es la institución. Mira, las personas vienen y van y los regímenes vienen y van, ya vimos lo que pasó también en Venezuela, que hablaremos de eso también más adelante, pero las instituciones son las que importan porque son las que protegen a la gente, y para nosotros la protección de víctimas era lo más importante, acercarles la justicia a quienes hoy no la tienen. Por eso la reforma judicial era tan importante, no el remedo que hizo Morena en su momento, que es una toma agresiva al Poder Judicial. Entonces, hoy lo que nos ocupa es que este señor pues ya tiene un premio, así como premiaron también a López-Gatell en su momento. O sea, parece que aquí la constante es pórtate mal o sé priista para que te den una embajada. A ver, Pues tremendo adelante. premio Ajá. para alguien que realmente no dio ningún resultado. Azucena, a ver,
el fiscal se va con muchos pendientes, entre ellos el tema de Teuchitlán en Jalisco, que no fue resuelto, o también, por ejemplo, el tema de la barredora, que jamás ha habido realmente el fin de los responsables de la cadena gruesa, no de los chivos expiatorios. Y es terrible además que lo manden a una embajada tan importante como es la de Reino Unido, cuando dicho por los propios diputados de Morena, es una persona que tiene problemas de salud y entonces lo están mandando como para alejarlo del estrés a una de las embajadas más importantes en donde deberíamos tener una verdadera representación diplomática. Pero ese es el problema y ese es el resultado de la pésima política exterior que tenemos, que se ha mandado a gente improvisada y que se ha mandado a gente no apta a poder representar a nuestro país en los países más importantes del mundo. Así que este nombramiento no es más que obviamente el resultado del premio que se le da a alguien que no hizo su trabajo y que quedó muchísimo a deber en materia de justicia en nuestro país. ¿Crees que debió haber rendido cuentas antes, Vianey, o es un camino correcto que ha seguido el gobierno de la presidenta Sheinbaum? Bueno, yo creo y confío en que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la información a la mano que ha determinado que tenga que irse a donde tenga que irse, las propuestas que ella decida hacer. Lo que a mí me sorprende en la mesa es cómo Acción Nacional viene a hablar aquí de relaciones internacionales, diplomáticas y políticas soberanas, firmes y elocuentes, cuando pues estaba, no se nos olvida el famoso come si te vas o el servirle de tapete a países extranjeros para poder seguir haciendo de nuestro país un campo de guerra. Entonces, sí creo que hoy la presidenta de la República lo hace con la firme intención de, pues, no olvidar también de estudiar lo que se tenga que revisar, de darle continuidad a los trabajos. La fiscal ahora, Ernestina, la verdad es que en la Ciudad de México hizo muy buen trabajo y eso es lo que les molesta también a Acción Nacional, la investigación incluso de quienes formaban parte de las dirigencias de Acción Nacional en la Ciudad de México o de aquellos que hoy son diputados federales y que estaban implicados en el cártel inmobiliario. Y ellos no les conviene, ni les interesa, ni les gusta que pues haya estos cambios. A Dan Augusto. Y esas no investigaciones se están Vianey. realizando. En el caso de la barredora, pues hay personajes, no chivos Lo mantienen expiatorios, de coordinador en el Senado. perdón, son vicealmirantes que están detenidos y entre esos otros 14 personajes. No se puede hablar de impunidad cuando hay una carpeta de investigación abierta. No puedes no hablar se de puede justicia hablar de, cuando de mantienes impunidad a alguien cuando que contrató el personaje a un líder que del estaba cártel señalado. como Yo no te director interrumpí, de Paulina, A ver, y yo concluye, esperamos Vianey, que y voy podamos contigo. mantenernos en ese tenor, porque además al que estaba acusado hoy está en la cárcel. Ojalá si hubiera sido en gobiernos pasados, Chivos en donde expiatorios. mandaban a matar y mandaban a encarcelar a las personas que señalaban y hacían acusaciones directas, y podremos enunciar una lista. Entonces, no se hagan de la vista gorda y tampoco se hagan que la Virgen les habla cuando se les hacen señalamientos firmes en sus gobiernos. Hoy yo creo que la presidenta pues mostrará, ¿no?, lo que se tenga que avanzar y en ese sentido confiamos en su decisión. A ver, Paulina. A ver, es que me parece realmente hipócrita que vengan a hablar de justicia cuando mantienen al coordinador de senadores en el Senado y no han hecho absolutamente nada para investigarlo. Alguien que tiene que ver directamente con un cártel y ustedes siguen defendiéndolo y no hay resultados reales en materia de justicia. Y bueno, no hablemos hoy de lo que es toda la estructura de corrupción que provocó un accidente que costó 14 vidas, Vianey. Porque ¿qué nos vas a venir a decir a nosotros de justicia cuando hoy no hay ni siquiera llamando a comparecer ninguno de las personas que están involucradas en temas de corrupción por la construcción del tren interoceánico que tuvo un fatal accidente y que primero que nada mi pésame para esas familias que hoy perdieron un elemento, que hoy perdieron un elemento de su familia, pero que esa pérdida no tiene que ver con casualidad, sino con causalidad. ¿Y cuál es la causalidad? La causalidad de la corrupción que ustedes han defendido. ¿Por qué? Porque hoy ese accidente fue provocado por todas las deficiencias de la construcción de un tren que a ustedes les surgía inaugurar y que hoy, gracias a eso, tenemos familias que están incompletas. ¿Y qué pasó con la presidenta? La presidenta le indignó mucho que en un periódico sacaran las caras de las víctimas. Lo que debería de indignarle realmente son las confesiones en donde los constructores, donde los amigos de Bobby López Obrador
manifiestan que tienen que ver con la corrupción de la construcción de ese tren interoceánico. Eso es lo que debería Laura? darnos Fíjate vergüenza. cómo seguimos después de 7 años del morenato, escuchando cómo se acusan entre la vieja política panista y priista con la de Morena, en quién fue el más corrupto, quién hizo las cosas peor en sus gobiernos, quiénes se esconden más de la justicia y qué personas y qué víctimas tienen menos justicia. Esta ha sido la discusión de todos los días. No, bueno, pero son y temas actuales. Hay, claro, pero no hay podemos no ni discutirlos. pero no hay ni una sola, digamos, que se asuma la responsabilidad por parte de cada uno de estos dos regímenes de Pues lo que tampoco han lo ha habido hecho. en Jalisco, No, la no lo han hecho. A ver, el gobernador Teuchitlán Pablo sigue Lemos abierto. ofreció una disculpa pública a todas las víctimas del Estado. A todas. Ningún gobernante en este Pero país eso se ha atrevido a no es hacerlo. justicia. No, pero claro que sí. No, es claro un que sí. inicio Yo de la creo que reparación estás del daño. Por despistada, supuesto que Andrés sí. No, en Manuel materia de López derechos humanos, la Pidió disculpas disculpas públicas por reiteradamente. parte del Estado hacia las víctimas es el primer paso para la reparación integral del daño. Entonces, Lemus en Jalisco lo ha hecho y no ha tenido ningún empacho en asumir de frente ¿Qué responsabilidad lo que han asumió sido. Enrique Alfaro con Teuchitlán? Bueno, el gobernante hoy es Pablo Pero era Lemus y Enrique ellos Alfaro. y Alfaro en su Enrique Alfaro, momento. Pero para hablar del presidente bueno, tenemos que hablar permítanme del hablar. Dale, y Lemus dale. y Pablo Lemus, además de asumir la disculpa pública, vino acompañada del gobierno de Enrique Alfaro, en donde más de un 300% se aumentó el dinero para garantizar la seguridad de las víctimas y también, por supuesto, de las personas A ver, desaparecidas. Laura, hay- Es el gobierno aguántame. que más dinero ha invertido en el país para los desaparecidos en México, el de Enrique Pues Alfaro. ocupa el Pero a ver, primer yo lugar en quisiera, desaparecidos, claro, o sea, Hay bueno, antecedentes también de que la 6 gobiernos de Fiscalía Morena, Estatal tenía Vianey. conocimiento Pero con nada la más teoría para ahora regreso terminar, con Paulina. terminar Laura. la idea. Entonces, en esta lógica de culpas y de estarse aventando las cosas, yo quisiera poner sobre la mesa también la responsabilidad del régimen del PRI y del PAN y de Morena de haber empoderado de esta manera a los militares que hoy no pueden rendir justicia ni cuentas ante la justicia. Regresamos. Continuamos aquí en la mesa de mujeres con Vianey García, Laura Ballesteros, Paulina Rubio. A ver, pues decías, Laura, que no asume ni el PRI, ni el PAN, ni Morena las responsabilidades de sus gobiernos, pero Paulina, bueno, pues te argumentaba que tampoco es el caso de Movimiento Ciudadano, por Nosotros ejemplo, lo en hicimos. Jalisco, Paulina. Disculpa pública para la población víctima por parte del gobernador Pablo Lemus. Pero Por fíjate, parte del Estado. Se habla de la barredora y llegan a Dan Augusto López, ¿no? Se habla de Teuchitlán y no llegan a Enrique Alfaro. O sea, sí es como que la misma que lógica. haya denuncias, que haya carpetas. Bueno, o es sea, que suena digamos, como lo Claudia que- Sheinbaum. Lo que hoy Pongan nosotros su estamos denuncia. diciendo, el gobernante Entonces, se está haciendo cargo, a ver, nadie se está lavando A las ver, manos, Laura, Paulina. yo creo que Digo, estás yo haciendo creo que exactamente hay lo ser mismo que justos, hace Claudia Sheinbaum, donde dice... Yo no he sí, visto que la pongan su disculpa pública denuncia a las y que, víctimas de Claudia Sheinbaum. Finalmente es un tema que Ni no del está Repsamen, concluido. ni del Habla. Heteroceánico, Pero que hoy, ni de nada. hoy ¿eh? sí A ver, quisiera Paulina. poner sobre la agenda que debe de ser lo prioritario, lo que está sucediendo en materia de justicia en el tema del tren interoceánico. Porque es un tema que apesta a corrupción. Es un tema que debería de dolernos a todos los mexicanos, porque además es el modus operandi de Morena, porque no es la primera vez que inauguran ¿De qué una obra de la hablas? muerte. ¿Cuál Tenemos obra por ahí, inauguraron tenemos la ustedes? línea Ni 12, siquiera terminaron una tenemos la barda, línea 12 del Paulina, metro. ¿de Bueno, qué me dijiste que me ibas a hablas? dejar hablar y que yo te dejaba hablar, ¿o no? Me tocaba Entonces, a mí voy después contigo de bueno, Laura. y te estás tenemos adueñando del en tiempo de la Morena gente, como se han tenemos adueñado de la todo línea en el 12 PAN. del metro, en donde tampoco ha habido justicia. Tenemos también el tema del Repsamen, que fue un tema en donde estuvo involucrada directamente Claudia Sheinbaum, y tenemos ahora el tema del tren interoceánico, las obras de la muerte de Morena, que finalmente solo por el relumbrón, solo por hacer millonarios a unos cuantos personajes, ¿verdad? Qué De verdad, desconectada Vianey, estás de la no realidad. les da vergüenza A ti debería tener que darte salir a vergüenza venir con defender esos un argumentos. gobierno que mató 14 personas. ¿No te da vergüenza de verdad venir a esta ¿No mesa te da y vergüenza ser tratar tan- de tan defender, carroñera? de O sea, defender de verdad, esa tan obra que carroñera. simplemente está, ¿Qué es necesidad? públicos Pero bueno, los audios a ver. en donde el balastro estaba a cargo de los amigos de Bobby López Beltrán? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza ser Vianey. tan carroñera a ti? No, no te O sea, da de verdad vergüenza, es que, de verdad. mira, Voy yo con Vianey. me siento muy tranquila porque hoy tenemos a cargo del país a una mujer que es sumamente consciente, sumamente capaz, empática, inteligente
y que es una mujer que además ha demostrado en diferentes momentos que nosotros no estamos a favor ni acompañaremos nunca un proyecto que empate su ideal político a través de la corrupción, a través de la injusticia. Yo difiero de Laura porque en distintos Hay 5 momentos, años de auditorías marcando en distintos momentos, fallas. las auditorías no marcan fallas, las auditorías hablan sobre modelos de compras y esos son los que se tienen que revisar. Yo creo que estás desconectada en el sentido, tú por estás ejemplo, desconectada de que en de el la Tren realidad. Maya, ¿no? El Tren Maya, que ha 5 sido una de las años obras, de anuncio. que ha sido una de las obras más criticadas por parte de los modelos del pasado, pues hicieron crecer en Yucatán, en Quintana Roo y en toda la Que también se península descarriló. en un 4.8% la economía. Y la hicieron crecer gracias a la inversión pública que se le ha destinado, cosa que no pudieron hacer en los gobiernos del PAN. No me sorprende el nivel de carroñería que maneja Acción Nacional cuando vienen a la mesa y hablan sobre todas estas ¿Es la auditoría? accidentes o cuestiones que ha habido dentro, porque ustedes ni siquiera pudieron construir una obra, ni siquiera pudieron terminar una obra, ni siquiera pudieron terminar una barda, ni siquiera pudieron hacer nada. Y hoy Subieron a ante la el gente crecimiento, a trenes y hoy de ante entre el crecimiento 1900 de las termine, obras voy que contigo se y han luego contigo, Laura. realizado en nuestro país, en el Tren Subieron. Maya, en el Tren Interoceánico, Aguántame, en el Paulina. aeropuerto internacional, en el AIFA, en el aeropuerto de Tulum, te puedo enlistar, Paulina. Ustedes ni siquiera terminaron nada. Y ante esos señalamientos, ¿Para qué le vamos a quieren terminar? ¿Para matar descarrilar. Lo que ustedes quieren hacer es descarrilar el trabajo de la Cuarta Transformación. No, lo que Y déjame desde mi ver. Mataron punto un de tren y vista, mataron 14 desde mi personas. punto de vista, nosotros acompañamos a las víctimas y a cada una de las víctimas en todo momento les se les ofrecieron ha 30,000 brindado, pesos. Para eso- se les eso ha vale la brindado vida de las víctimas para acompañamiento médico, técnico, jurídico y que se tengan que presentar las denuncias que se tengan que presentar. La Fiscalía, porque creo que no estás informada en tenor de las noticias, la Fiscalía está haciendo revisión y auditorías adicionales a los que la Secretaría de la Marina ha presentado y ha motivado. Voy con Ya Paulina. quisiera yo que en otros momentos se hubiera hecho una investigación profunda de las diferentes circunstancias que ¿De le qué suscitaron fiscalía me en el hablas, gobierno, la Vianey? Fiscalía General de la misma República, que justamente la no le ha Fiscalía dado General de justicia, la República. de la misma fiscal que no, No le ha dado pueden justicia hablar a de las víctimas justicia de la cuando línea ustedes no 12. aseguraron justicia ¿O de ABC qué y que justicia hoy me tienen a hablas? la De haber diputada subido federal a Margarita 14 Zavala personas que ahí murieron. en la Cámara Es de el turno de Diputados Paulina. con el fuero. Por favor, adelante, Paulina. A ver Respóndenos qué. Ajá. esto. ¿Por qué compraron trenes viejos para subir a la gente? Eso es ¿Por qué? falso. Eso es falso. La locomotora que se volteó. 1975 y 1984. ¿Por qué arriesgaron a la gente? Eso es falso. ¿Por qué no se atendieron las observaciones de la No vengas a auditoría decir superior mentiras aquí. que A habla ver, aguántame, de Vianey. pagos en exceso por miles de pesos por inconsistencias en la integración de las matrices de 7 precios unitarios? Y ¿Por esas qué no se le dices se a la solventaron. gente que Paulina, que no puedes venir a se- decir acá, que esas no se se solventaron. construyó con Me los está rieles preguntando, que le tenía contesto. Termina la que pregunta haber para que te conteste construido. Vianey. O sea, ¿por qué no le platicas a la gente Porque se que solventaron Baja los esas micrófonos, por auditorías. esta obra es producto de la corrupción? A ver, que te responda, ¿sí? A la 4T de la corrupción en la que Están se manejaron salpicados. durante todo el Ustedes tiempo están en los salpicados, gobiernos Vianey. del PRIAN. No somos lo Sobre sus mismo, hombros Paulina. pesa Entiendo la que tu pérdida de vida, 14. entiendo Bueno, que bueno. la opinión gira en torno a Termino lo que con se ve Vianey. en la vida. Y es así, si estás lleno de corrupción, vas a pensar que todo el mundo es corrupto. La Laura. realidad es que no es así. Laura. Bueno, muy bien, yo creo que somos legisladoras federales, las 3 personas que estamos aquí. Yo creo que hay que meternos a estudiar de fondo la capacidad técnica que también tiene el gobierno mexicano para investigar estos asuntos. No nada más es penal, no nada más es una cosa de la fiscalía. Hay una investigación técnica que por ley, de hecho una ley que acabamos de reformar y votar, ustedes lo votaron a favor, en términos de la nueva autoridad reguladora del transporte ferroviario de México. Y esta autoridad, nada más para que se dé una idea, puede regular la seguridad ferroviaria a nivel nacional. ¿Dónde está la actuación de esta agencia desde que se creó para esta obra y esta transporte interoceánico y el resto del país? Tiene también la facultad de emitir y actualizar normas técnicas de operación y mantenimiento, supervisar el cumplimiento de concesiones ferroviarias, que esta la tiene la Marina, también de evaluar condiciones de infraestructura y material rodante y operación, y también participar en la investigación técnica de accidentes ferroviarios junto con otras autoridades. Yo quiero poner sobre la mesa, más allá de estos dimes y diretes de siempre, dónde está la responsabilidad también del gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la agencia de regulación del
transporte ferroviario en este accidente, porque tienen todas las facultades del mundo. Es más, el 60% del presupuesto que se le dio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la tiene hoy esta agencia, en este año estrenándose. Así que ahí está también la responsabilidad de un gobierno que tiene que rendir cuentas. Cierro punto porque lo quiero al rato más profundizar. Los marinos que están involucrados en esto, porque eran los responsables, ellos tienen la concesión de la operación de este tren. ¿Cómo van a ser procesados si se encuentran culpables? Porque es lo que hemos dicho siempre, le dieron las perlas de la Virgen a los militares en este país y de acuerdo a la última sentencia con el caso de Rosendo Radilla, sí se pueden juzgar cuando atacan o tienen bajas civiles sus acciones, pero no está claro si van a tener responsabilidades penales. Yo tengo una Paulina. pregunta directa para Vianey. ¿Reconoció o no el expresidente Andrés Manuel López Obrador que el asesor del tren interoceánico era Bobby López Beltrán? ¿Sí o no? Desconozco. Pero no bueno, ves sí las lo dijo. noticias. Creo que tenemos el pero audio. No lo dijo en la Por favor. mañanera. Lo desconozco. Lo desconoces. Bueno, pues entonces creo que deberías de estar más O informada. sea, el porque presidente dijo en una mañanera que Gonzalo, ¿verdad? ¿Es Gonzalo? Gonzalo era asesor honorífico del tren interoceánico. Bueno, y pero curiosamente si fuera el los caso- amigos si de, fuera el ese, caso- de ese hijo de Andrés Manuel López Obrador Si fuera son el los caso- contratistas de la obra, Vianey. Si fuera el son caso, los que como se lo hicieron estás millonarios enunciando, al amparo de ya la lo ha construcción dicho- de los trenes ya lo ha en el dicho la sur. presidenta, Y me hablas de pues, corrupción. pero Vianey. yo no estoy descartando que exista o no exista. Yo lo que estoy diciendo es que si fuera el caso, tendría que hacerse la averiguación, porque yo sí quisiera mencionar una cosa. A ver, el pago de los 30,000 pesos que se hizo de manera inicial a las víctimas, a las cuales les mandamos nuestras condolencias de manera real, y no solamente por una narrativa carroñera como lo hacen en Acción Nacional. ¿Por qué carroñera? ¿A qué te Porque refieres me con parece, mira, desde el inicio de este año vemos cómo la narrativa se va hacia, hagamos una investigación desde la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos esa facultad, la tiene la Fiscalía General de la República. Y si tú te das cuenta de manera reiterativa, lo que se ha utilizado en esta mesa ha sido la palabra corrupción, con la intención porque de la hay. salpicar por... Vamos a recordar cómo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba del cargo honorífico que tenía su hijo Bobby en la construcción y supervisión del tren interoceánico. Pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés. Él se va a hacer cargo. Y me puse contentísimo, porque pobres los hijos, ¿no? Se desquitan con ellos. Pues Y ahí ellos está tienen lo que dijo el padecer. entonces presidente Vianey respecto a Gonzalo. Sí, Le yo hubieras puesto por sostengo dos que al es audio. una narrativa. Sostengo que es una narrativa porque ahorita que estaba revisando detenidamente los carteles de Paulina, hay auditorías por 2,000 pesos, 17,000 pesos, Bueno, si que a ti- son si a ti observaciones se te hace que poco se robar tendrían 2,000 que estar. pesos, pues bueno, cada quien sus estándares Paulina, de robo. A ver, ya A ver. quisiera mencionarte, Adelante. es que quienes han estado en administración pública saben que muchas veces esos 17,000 pesos no coinciden Sí, pero por son términos observaciones que se han repetido a lo largo de 5 años. No coincido. Que deberían de haber subsanado. Cuéntame, Vianey. Yo no creo que esa sea una medición. O sea, no estoy diciendo que sean 2,000 pesos poco, 17,000 No, pesos pues eso poco, dijiste. a diferencia de los 120 dijiste. millones de pesos que pueden Dijiste que costarnos, robarse 2,000 o pesos 3,000 es- millones de pesos que puede costarnos una barda, o 120 millones, o 1,200 millones que nos cuesta una estela de luz. No estoy diciendo esa 600,000 referencia. millones La de pesos del referencia que huachicol estoy fiscal. haciendo es que la administración pública, una observación por menos de 5,000 millones de pesos o 20,000 millones de pesos son subsanadas, y eso forma parte de la administración. subsanadas. Son subsanadas esas auditorías que 5 tú estás años repitiendo esas presentando. observaciones, Se no fueron subsanadas, subsanaron Vianey. y que tienen que ver con cuestiones de dinero, con cuestiones fiscales, no necesariamente con la construcción. Ahora, recordemos que en la Marina, en la revisión que se hace es que las vías estaban en
buenas condiciones, no había necesidad de hacer una remodelación en el caso, y como también en este sentido, y yo quiero ser muy puntual, porque yo no quiero que la gente desconfíe de este proyecto que nos ha costado tanto, y que además vidas. Ustedes han ensuciado, y que nos costó no solo eso, Paulina, o sea, es una larga historia para poder llegar a la presidencia, que además ustedes nos arrebataron, pero que mencionarle a la gente, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Oaxaca, son quienes tienen la custodia, la averiguación y la investigación de este momento. Y yo creo que en ese sentido debería de haber siempre transparencia, que es lo que ha manejado la presidencia. Y nosotros sí queremos hacernos responsable de todas las afectaciones. El primer pago de los 30,000 pesos es un pago inicial que además se da con el acompañamiento médico que han recibido las víctimas. Bien. Y que en ningún momento se van a dejar solas, para como sí lo hicieron en el pasado. Para cerrar este tema del tren y luego sí que se ha escuchado su reflexión, su análisis sobre Venezuela. A ver, aquí uno de los párrafos del informe individual de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. En la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, número tal, se observó una deficiente planeación de los trabajos en razón de que se tuvo que modificar el alcance del contrato con un convenio modificatorio al decidir que se efectuaran dentro de las ventanas autorizadas por la Oficina de Despacho de Trenes, no en virtud de que se realizaron diversas modificaciones y adecuaciones en las secciones topográficas proyectadas. El catálogo de conceptos no consideró el material de terraplén y el subbalasto de banco considerado en el proyecto, falta de definición de las secciones del lado sur del tramo señaladas por el contratista, reprogramación del plazo de ejecución debido a la falta de entrega del material de fijación, motivo por lo cual se tuvo que realizar un segundo convenio en incumplimiento a la Ley de Obras Públicas, etcétera. O sea, sí había señalamientos de retraso. Azucena, es una vergüenza que vengan aquí a querer justificar cuando existe un audio en el que expresamente se dice que ya que se descarrile el tren, ahí vemos. Ese audio no se ha reconocido. Es increíble que al proveedor de balasto, justamente, al proveedor de balasto. ¿Crees que sea bueno, yo no podría mencionarlo. En el de Latinos de Carlos Pero lo van a sacar siempre. O sea, y además es que es muy importante mencionarlo. Como ellos privatizaron los trenes, como ellos no invirtieron en infraestructura ferroviaria, desconocen que en todo el mundo hay de manera periódica una serie de accidentes lamentables o fatales y que sin lugar a dudas no podría. No es que la gente siempre se muere. Ni qué decir. Yo quisiera, no es que no sabes ni qué decir. No, lo que yo estoy diciendo en ese tenor es lo que tú estás leyendo, Susana, es que son retrasos, ¿no? Retrasos que se presentaron y que se fueron solventando. A ver, la auditoría menciona sobre temas legales y fiscales que se tienen que solventar. Las auditorías no hablan específicamente sobre temas de corrupción o sobre temas sobre contratos y demás. Aquí lo que se está hablando es el retraso de los contratos. Este otro párrafo dice: se requería contar con los estudios y proyectos y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien en el caso de obras públicas de gran complejidad, como se señaló, está contemplado este proyecto, que el avance en su desarrollo permitiera a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución, lo cual no se cumplió. O sea, eso fue ya antes de la construcción, ¿no? Por eso, pero dice el programa. Se solicita, al inicio tú lo leíste, se solicitaba el programa, Sí, efectivamente, es un contrato, pues. No puedo creer que sigas defendiendo en papel y en palabras. Yo no. 14 personas. Qué lamentable. Laura, y te burlas en la cara de la gente. Es interesante, Laura, es interesante escuchar lo que una militante diputada de Morena tiene que decir sobre esta terrible tragedia, porque cuenta sobre las discusiones que tenemos en la mesa y en la discusión política, pero a las víctimas y a la población de este país no le interesa lo que una militante de Morena tenga que decir sobre la justicia en ese caso y sobre los responsables en este caso, que se llevó la vida de 14 personas, Vianey. Por eso Movimiento Ciudadano lo que ha pedido es una investigación independiente, porque no queremos escuchar a los militantes de Morena excusar las responsabilidades de corrupción que hubieron en este caso. Entonces estará presentando Gibran Ramírez hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo dirigido a la Fiscalía para que haya una
Pues sí, pero no está en Y que Morena se fue más. por Y es cuestiones diputado federal de Movimiento Ciudadano. raras. ¿Qué va a Una presentar? investigación independiente de este caso. Va a solicitar que se haga una investigación Así independiente. es, Ajá. estamos solicitando también desde Oaxaca, que tenemos ahí a nuestra gran diputada Alejandra Morlán, que haya una comisión que investigue especialmente esto en el Congreso Federal y en el Congreso Local, junto con Fátima, nuestra diputada federal, que incluya a las víctimas. Tiene que haber una reparación de daño integral y garantías de no repetición. Y las garantías de no repetición incluye saber dónde están los responsables, quiénes son, qué fue lo que sucedió, porque de otra manera va a seguir sucediendo. Por eso pongo sobre la mesa dos temas que no se han profundizado en esta tragedia, que una es la más importante, son las víctimas, los militares, los marinos. ¿Cuál va a ser su proceso de encontrarse culpables? Porque ellos son juzgados bajo tribunales y reglas y órdenes militares. En el caso de Rosendo Radilla se dijo que si tienen ellos, digamos, afectaciones sobre civiles o muertes sobre civiles, se tienen que hacer responsables bajo la ley penal, pero es un territorio muy gris. Y número dos, las autoridades federales, porque de nuevo ahí está la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que después de la reforma que hace unos meses Morena propuso y votó, tienen hoy todas las atribuciones, incluso para supervisar, evaluar y auditar ¿Y quién lo está el haciendo en material este rodante. momento? Entonces necesitan ser parte de la Cuando hablas de investigación eso, pero técnica ya y está. Hay una entregar investigación de la un Fiscalía reporte. General de la República. Yo creo que está. Pero estoy hablando de la agencia, ¿También está? que es También de está. La investigación fiscalía técnica también, la y fiscalía tienen, y la agencia están, ambas están. escúchame, Ahora, tiene que haber responsabilidades también por parte del gobierno Mi federal, pregunta, deslinde Laura, de es, responsabilidades. cuando hablan de una investigación Sí, pero independiente, ¿en qué ente piensan o en qué expertos? La o- agencia lo está diciendo, la agencia No, está en la investigación. independiente, no, eso es parte del gobierno. Tiene Ajá. que nombrarse un fiscal especial para este O caso. sea, emanado de cómo. Pues a ver, hay que plantear el proceso, pero tiene que haber un fiscal especial para pero este caso, supongo porque que si ya lo se tienen los ustedes planeado, Bueno, ¿no? a ver, justo cuando Solo llega habla de propuestas al aire, la o sea, fiscal tampoco es- Ernestina Godoy en este momento, hace unos meses, bueno, hace unas semanas con la remoción de Hertz Manero, se criticaba y se cuestionaba su cercanía con Morena. Nosotros le dimos el beneficio de la duda a través de un ¿Ya no lo decálogo tiene? para garantizar a las víctimas. Por eso, lo que es consecuente en un caso como este, en esta confianza que le fue depositada, es el nombramiento de una fiscalía Con especial. todo lo que pero, a odian. ver, pero no Ahorita, tenían, ahorita pero no tenía profundizamos en voto el de mecanismo. confianza de MC. Por eso, la y lo que fiscal, ¿ya no? corresponde, sí, y lo que corresponde es que mencione una fiscalía especializada, porque este caso tiene 14 víctimas Ajá. y tiene además marinos involucrados, militantes de Pero no lo Morena, podría al hijo del resolver la fiscal expresidente Godoy. López Obrador. Creo ¿No? que ¿Hay como un conflicto de interés o cuál es el punto? ese es el problema cuando ponen militantes de Morena al frente Y de además, instituciones. perdón, pero la experiencia nos dice que Ernestina Godoy no resuelve nada, porque, vuelvo a insistir, nos piden que confiemos en una fiscal que fue fiscal de la Ciudad de México y que no resolvió absolutamente nada de la línea 12 del tren, del metro, que es igualmente un accidente causado por Morena, en construcción de Morena. Y quiero hacer un apunte nada más, Azucena. Por supuesto que la Cámara de Diputados puede integrar una comisión especial. Se hizo en el caso nadie del dijo que no. de Ayotzinapa. ¿Pero quién dijo que no? Ah, bueno, tú dijiste que No, no yo tenía nunca facultades dije- la Cámara de Diputados. No, lo que yo Tú dije. lo dijiste no, aquí. Yo creo que A estás ver, lo que malinterpretando. mencionaba Vianey es Lo que no tiene capacidad de no, investigación, No, ¿no? lo que dije es que no éramos Ministerio Público. Pero Eso fue sí lo se que puede dijo. crear una- Claro Sí que se puede crear una comisión especial pues y están si tienen las la facultades. voluntad Pero nosotros y si tienen la confiamos en voluntad de que fiscalía, esto a llegue a diferencia buen de puerto Ayotzinapa, y pues, que obviamente no realmente vamos se a confiar castiga a y los ya estamos culpables, pues cansados, entonces Paulina. esperaríamos que Morena estuviera a favor de la creación de una comisión especial. Además, apuntar que Acción Nacional ayer puso una denuncia en la Fiscalía General de la República, esa que tanto pides que se ponga para que Ernestina Godoy se ponga Sí, a trabajar, con una ya está auditoría puesta. de Bueno, solventadas de entonces 5,000, 2,000, estamos 17,000 denunciando, pesos, entre otros que ya fueron personajes, solventadas, a Bobby además. López Beltrán por su No, la verdad es participación, que es lamentable además todo del el nivel de secretario de carreras. Marina que estaba a cargo justamente Bien. del tema de la obra de... Bueno, del- vamos al corte y al regresar, pues cerramos con un comentario sobre Venezuela, ¿les parece? Sí. Para no dejar este tema tan importante fuera. Regresamos. Entonces, vamos a cerrar con una reflexión, análisis respecto a Venezuela. Si te parece, Paulina Rubio del PAN. Yo no estoy aquí para hablar absolutamente nada de Nicolás Maduro, un narcodictador. Estoy aquí para recordarle a México que Venezuela es un país que tiene 8 millones de personas en el exilio por condiciones de pobreza, que tienen una población con más del 80% en estatus de pobreza, que tienen 20 años o más de 20 años padeciendo un gobierno militar que únicamente les dejó pobreza, desolación y
por supuesto, un país destruido. Estoy aquí para recordar que existe una Venezuela que se tiene que reconstruir y que en Acción Nacional apoyamos que Venezuela sea reconstruido por las y los venezolanos, que regrese un gobierno electo democráticamente y que por fin se respete algo que no quiso hacer los gobiernos de Morena, reconocer que la oposición ganó una elección y que mal hicieron en reconocer un gobierno que se robó las elecciones, que fue el de Nicolás Maduro. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Mira, yo creo que justo este es otro de los ejemplos de cómo la extrema polarización del país impide tener un análisis objetivo y sobre todo solidarizarse con la población venezolana como hoy lo necesitan. Por un lado tienes al oficialismo diciendo que, bueno, que se condena la intervención, que bueno, eso es algo que ha hecho Movimiento Ciudadano, cosa que el PAN y el PRI no fueron capaces de hacer. Es increíble que no puedan condenar una intervención militar en un país libre y soberano latinoamericano. Pero por el otro lado fueron incapaces los oficialistas, este gobierno de Morena, en reconocer primero el fraude que hizo Nicolás Maduro para robarse la elección de hace unos años, de decir con todas sus letras y condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela a partir de estos sucesos, y que hoy, pues claro que somos responsables, junto con un concierto internacional grande, de que este problema ha llegado a estas dimensiones. Evidentemente el belicismo de Trump no puede ser controlado por nadie, pero ¿por qué la comunidad internacional, incluida México, no se pronunció en contra? A ver, países de izquierda socialdemócrata como Chile, con Boric, condenaron la dictadura de Maduro y acá no se hizo. Nosotros vamos a estar siempre por la libre autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional y el restablecimiento de la democracia en manos de los venezolanos. Vianey García, Venezuela. ante Morena. Por supuesto que nosotros vamos a estar a favor de la libre determinación de los pueblos, y ese es uno de los principios que ha impulsado la presidenta de la República, porque ella es una respetuosa de la Constitución. No hay necesidad de intervenir como lo han hecho o han pedido que se intervenga en términos internacionales, y yendo a Estados Unidos a pedir que intervengan en nuestro país y que volteen a ver, como lo ha hecho siempre la derecha a lo largo de la historia. Ninguna intervención militar deja buenos resultados. La presidenta ha sido muy firme en posicionar que no puede haber intervención extranjera, ni mucho menos intervención militar por parte de ningún país, a diferencia de la derecha, que lo hemos visto de manera reiterativa, cómo es que se posiciona a favor del intervencionismo, a favor de que Estados Unidos pueda poder poner un régimen en cada uno de los países. Lo vimos recientemente a Estados Unidos el día de ayer. Trump anuncia que él va a administrar el dinero del petróleo de Venezuela, y eso no se señala en la mesa. No nos sorprende que la derecha lo vaya haciendo con ese condicionamiento. No nos sorprende que Morena financie dictaduras como la de Cuba. Y no nos sorprende. A ver, eso es un hecho histórico, lo ha anunciado en la mañana la presidenta. El petróleo que se ha dado a Cuba ha sido de manera histórica, y los contratos están vigentes desde tiempos pasados. Incluso en el gobierno de Peña Nieto se aumentó el tema del petróleo, y yo creo que hay que esperar a que se haga la determinación histórica de cuánto petróleo se ha dado a Cuba. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la libre determinación de los pueblos, y eso lo vamos a seguir acompañando. No vamos a presentar denuncias como lo hizo Alito Moreno en contra de Maduro para poder hacerle algún bulla a Estados Unidos, Nicolás, y que les voltee a hacer caso, pero se van a quedar viendo como Corina Machado también les pasó. Les urge que Trump les voltee a ver porque no tienen el pueblo de México, no tienen el apoyo del pueblo de México, y entonces hacen maroma y teatro para que los volteen a ver, y se van a quedar mirando. Y volteemos a ver qué ha pasado en Venezuela en estos días, porque para que caiga una dictadura tiene que caer no solamente la élite, sino tiene que haber un regreso del poder constitucionalista democrático a las manos de la gente, y esto no ha sucedido. Estados Unidos dijo que va a ser un remedio de protectorado básicamente. Los que se robaron la elección en el 2006 fueron ustedes, Paulina. ¿De qué hablas de robar elecciones? Si ustedes se robaron la elección. Gracias a las Ahora, tres. nada más decir una cosa, porque su narrativa, rapidísimo, la narrativa del 2000, que dicen que no regresemos al 2006, ellos han sido, desde el 2006, quienes han apostado porque México no se vuelva un Venezuela. Perdón, nosotros sacamos a 14.5 millones de la pobreza, ha aumentado la clase media como nunca antes. Dejen de hacerse chaquetas mentales y decir que nosotros vamos a volver a México un Venezuela. Un abrazo solidario a todos los venezolanos en Venezuela y en el mundo. Lamentable. Lo que pasó en la Organización de Estados Americanos en el 2024, cuando la OEA pedía a la mayoría de los países votar a favor de
Y la libre presionar a determinación, Maduro claro. para que mostrara las actas. A ¿no? ver, es que son unos hipócritas, porque realmente No, es la libre hablan de la determinación libre de los autodeterminación de los pueblos, está en la pero sí se Constitución. metieron en el tema de Ecuador cuando el Congreso derrocó a un presidente que quería Intervino imponerse, en nuestra y embajada. también se metieron en el tema de Perú. nuestra Bueno. embajada, Entonces, son hipócritas No, y mentirosos. ustedes Entonces, son bueno, intervencionistas. cuando les conviene, ay, sí, la libre autodeterminación de los pueblos. facciosos. Y cuando les conviene, ay, sí, el Venezuela derecho para los internacional. venezolanos. Les valió Venezuela, madre el a ver, derecho déjame Déjame internacional. preguntar de una los cosa. pueblos. Ya nos quedan 3 minutos porque aquí se mandan solas. No es cierto. A ver, voy a preguntar una cosa. ¿Repruebas el injerencismo de Estados Unidos? No, por supuesto que no. Reprobamos que un país no sea reconstruido No. por sus No, propios no, ciudadanos. a ver, por Paulina, supuesto pero que no sí. quiero condenar Reprobamos el siempre. intervencionismo. Paulina, es Por que supuesto apoyan que el sí. intervencionismo. Quiero hacer dos brutal. preguntas a Sí, cada por supuesto una. que sí lo Claro que sí. apoyan, ¿Es Venezuela sí, una claro. dictadura? Es Venezuela una dictadura, por supuesto. ¿La solución era el injerencismo de Estados Unidos? La solución es la que los venezolanos se den ellos mismos. Eso tiene que quedar bien claro. Por supuesto que una intervención militar en un país nunca será la solución. Pues ustedes porque- lo apoyaron incluso Pues no con apoyó Calderón. nada. El Rápido y A Furioso ver, lo dejaron a ver, entrar. espérame, nadie porque si no, no vamos a ve alcanzar nada. todas. A ver, Esta- y no esta estaba era- la comisión del Paulina, Senado a punto de esta aprobar era la única- la introducción de militares al país. Porque se Ah, llevan a cabo bueno, capacitaciones. Ahora, o sea, ¿esta era la única solución nada tiene en que este ver. momento, Estados Unidos entrando a Venezuela? Yo creo que se agotaron todas las instancias ¿Era la única multilaterales. solución? Justamente esas instancias multilaterales que los gobiernos de izquierda mandan ¿Era al la carajo. única solución? Porque No, justamente la ONU fue también Qué quien observó el lamentable, tema qué lamentable de la que reforma apruebes al la Poder intervención Judicial militar. y que a Morena le valió. qué Laura, lamentable que apruebes la intervención ¿Venezuela militar. es No una apoyo dictadura? la Venezuela es una intervención. dictadura y No el estás gobierno haciendo. mexicano se bueno. equivocó al no haberla condenado, como sí lo hizo el gobierno de Chile de Boric. Y esa era la única solución, intervenir Estados Unidos en Venezuela No, por para restaurar una democracia. Por supuesto que no bajo ¿Cómo- ninguna cómo se iba a solucionar? circunstancia, ninguna intervención ¿Cómo debía solucionarse? militar de un país extraño bajo las decisiones soberanas de un país libre y ¿Cómo debe autónomo. solucionarse entonces? Se tuvo que haber en ese momento reconocido con la propia 24. votación de la gente, como sucedió, por ejemplo, en su Pero se momento en la agotaron las transición instancias, pero no se democrática reconoció. de Pinochet, que hubo un referéndum que la gente dijo que no, Se que él respetó. salió, como hubo también en la transición democrática de Sudáfrica con Pero el en Venezuela apartheid. no se respetó. No se ¿Cuál era la respetó y la solución? comunidad internacional tiene que hacerse responsable de esta catástrofe del día de hoy, que con los sueños imperialistas de Donald Trump se quiere ir a meter hasta Groenlandia, porque se la quiere realidad apropiar es hasta que lo de los los pingüinos de causantes Groenlandia. de esto es lo Yo que nada más pasó quiero antes. hacer Es una que me queda reflexión un minuto. muy Es rápida. que me queda un minuto. Nos Allá han, sí nos los quitaron causantes más de es la lo que mitad del pasó antes, territorio aquí y no. ustedes tienen Bien una ahí. posición a Aquí favor de no. la intervención. Pues tienen no lo 20 entiendo. años O sea, gobernando. Bien ahí. ¿Es una dictadura Venezuela? Yo creo firmemente en la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Es o no Pero una es Y dictadura? me ¿o no? parece que... Venezuela es o no una dictadura, eso te preguntó Azucena. Bueno, en Venezuela ha habido elecciones, en Venezuela... Que no se respetaron los resultados Yo no sé si del se 24. respetaron o no se respetaron los resultados. Ahí está la libre determinación de los pueblos. Ellos tienen la capacidad de elegir a sus gobernantes o no hacerlo. Yo no puedo decir... Pero no La si hubo o determinación fue quitar a Eso Maduro. lo decide los pueblos. No. Y lo decide también, Por y eso les bajo digo el mando hipócritas. estamos del artículo 2 de la Carta de Declaratoria de la ONU, en donde nosotros estamos impulsando a que no haya ningún juez por encima de otro país. Y Bueno. lo que nosotros creemos es que el pueblo es quien tiene la capacidad Ahora de sí quieren decisión. hacerle caso a la ONU. Nos vemos la próxima semana. Por favor. Pues es Vianey, que ahora ya se puso a trabajar, la Gracias, ONU Paulina. nunca se había Sí, hecho. Saludos a toda la la ONU, comunidad la misma venezolana. ONU Ahora que dijo que era un resulta- riesgo la reforma al Poder Judicial.